Hola amigos, bienvenidos a mi canal, otro Enigma. En este video, trataré de dar difusión sobre la información que se conoce sobre el fenómeno ocurrido en Afganistán. Es conveniente aclarar, para comprender mejor, que las grandes potencias del mundo cuentan con la tecnología para investigar el subsuelo del planeta, y posiblemente ya cuenten con un mapa completo del planeta, hasta una cierta profundidad, en donde han relevado las cuevas, las cavernas, los yacimientos de metales preciosos, las reservas subterráneas de agua dulce, y muchos otros elementos, que, en el futuro, pueden ser un conocimiento estratégico. Solo así, puede comprenderse el hallazgo de este elemento en Afganistán, sin que antes se hayan realizado investigaciones arqueológicas conocidas en el lugar. También diremos que existe una corriente de pensamiento que plantea el uso de acciones desde una nación hacia otra para combatir el terrorismo internacional, por ejemplo, pero puede haber otro fin detrás de ese accionar, por ejemplo, disponer de los recursos naturales del país atacado. En definitiva, es una acción encubierta, diseñada y ejecutada con el fin de acusar a un país de peligroso y belicoso, pero que no se corresponde con los acontecimientos, pero brindan la excusa perfecta a los estados poderosos para intervenir o invadir terceros países. De ninguna manera podemos avalarlo como una afirmación, pero hay que reconocer que no deja de ser muy llamativo que las zonas más convulsionadas del planeta estén profundamente conectadas con los que fueran, en un pasado ancestral, los principales centros energéticos, y son la cuna de civilizaciones primigenias del mundo, tanto científica como culturalmente. Estamos hablando de un país llamado Afganistán, que no posee las reservas petroleras de Irak o Yemen, y sin embargo, ha sido objeto de persistentes y económicamente desangrantes invasiones de las dos potencias predominantes del siglo pasado, primero Rusia, y luego Estados Unidos. El 21 de diciembre de 2010, científicos estadounidenses descubrieron un Vimana atrapado en un pozo del tiempo, un campo gravitatorio electromagnético que solo puede ocurrir en una dimensión invisible del espacio, en la ciudad de Balkh, Afganistán, lugar que alguna vez Marco Polo catalogó como una de las ciudades más nobles y grandiosas del mundo. Los intentos por retirar el misterioso Vimana de la cueva donde había estado oculto durante por lo menos 5.000 años causaron la desaparición de 8 soldados norteamericanos atrapados por el vórtex temporal. Nuestros cuerpos no pueden desplazarse como si nada, del presente al futuro, y del futuro al pasado, sin cargarse el peso destructivo de las leyes de la física, salvo si se logra bloquear el campo magnético, algo que aparentemente los científicos tuvieron que sacrificar 8 vidas para poder descubrir y solucionar, probablemente con jaulas de Faraday. Por si esto fuera poco, los investigadores habrían encontrado que los escritos hallados en la cueva, rodeando el Vimana, afirmarían que el legítimo dueño del aparato sería el antiguo profeta Zoroastro, también conocido como Zaratustra, fundador de una de las religiones más importantes de todos los tiempos, y que, según escritos ancestrales, habría vivido precisamente en la ciudad de Balkh. Se lo llamaba el inventor de la magia, y existían cientos de miles de escritos acerca de su ciencia y religión en la antigua Biblioteca Real de Alejandría, destruida por orden del obispo católico Teófilo en el año 391 después de Cristo, en el marco de la campaña de la Iglesia para destruir todo vestigio de paganismo que contradijera sus fundamentos. El hallazgo provocó una inmediata y urgente visita de los más importantes líderes mundiales
para verificar personalmente el descubrimiento, según un reporte, redactado por el Servicio Ruso de Inteligencia, para el Exterior, SBR. Acudieron al lugar, Barack Obama, de Estados Unidos, David Cameron, del Reino Unido, Nicolás Sarkozy, de Francia, y, finalmente la canciller alemana, Angela Merkel. El informe del Servicio de Inteligencia ruso informaba que la fuente de poder para este misterioso pozo del tiempo parece basarse en la tecnología enunciada por Edward Lidskalnin, que afirmó haber descubierto el conocimiento secreto de los antiguos, y desde 1923 a 1951, el señor Edward talló a mano y en secreto más de 1.100 toneladas de roca de coral mediante un proceso desconocido que generó uno de los logros más misteriosos del mundo y que se conoce como el castillo de coral. El científico Nikola Tesla explicaba que la corriente magnética no es una, sino dos diferentes pero iguales, corriendo un polo contra el otro, en una especie de hélice doble, como la que compone la estructura del ADN, y que lograr el balance entre ambos polos significa crear un patrón de difracción perpetuo, ya que la esencia de cualquier dualidad no tiene más remedio que ser una singularidad, y estos polos constituyen los pilares de la fuerza cósmica. Los vimanas eran aeronaves conocidas como los carros de los dioses, tal su traducción del sánscrito, descritos en los más ancestrales libros sagrados chinos e hindúes, como el Ramayana, el Samarangana, el Drona Parva, el Yajur Veda, el Sutra Dara, etc. El poema épico, el Mahabharata, y cientos más, son textos absolutamente científicos que retratan, a la perfección, y, sin lugar a dobles interpretaciones, que las máquinas voladoras surcaban los cielos de una tierra globalizada, transportando seres biológicos en tiempos irreales, y, a través de distancias increíbles, emitiendo por momentos zumbidos melodiosos, y, por momentos, rugidos ensordecedores. Cientos de páginas, en las cuales se explica técnicamente cómo eran construidas las misteriosas naves, cómo funcionaban, a través de la fuerza unificadora del universo, cómo debían ser manejadas, manuales enteros de vuelo, y también explicaban cuál era el desempeño de las mismas, según fueran tiempos de paz o tiempos de guerra, e incluso una detallada descripción de su mortal armamento. Leer estos viejos textos es realmente sobrecogedor, y no dejan lugar a la más mínima duda de estar describiendo una realidad empírica, especificando velocidades, detalles técnicos, diseños, y hasta consumo de combustible, describiendo sistemas internos para captar aviones enemigos, tácticas para hacer perder el conocimiento a los pilotos antagónicos, e incluso catalogando las naves dentro de 4 grupos principales. Esos grupos o tipos de aeronaves se nombran como Sundara, Rukma, Sakuna y Tripura, y en 113 subclases, explicando que algunos navíos eran monoplazas, y otros tan enormes como para poseer 7 niveles de altura, vimanas más grandes que un templo. Aquí hay fragmentos de las traducciones de estos increíbles textos. Texto sánscrito de Maharji Bharadvaja, poeta de la antigüedad, dice lo siguiente: un aparato que se mueve por fuerza interior, como un ave, ya sea en la tierra, en el agua o en el aire, se llama vimana, que se puede mover en el cielo, de lugar a lugar, de país en país, de mundo en mundo. Es uno, llamado vimana, por los sacerdotes de las ciencias, el misterio de construir aparatos voladores, que no se rompen, no pueden ser divididos, ni atrapados por ningún fuego, y no se pueden destruir,
El misterio de dejar silenciosos los aparatos voladores. El misterio de hacer invisibles los aparatos voladores. El misterio de poder oír los rumores y las conversaciones en aparatos voladores enemigos. El misterio de materializar imágenes del interior de los aparatos voladores enemigos. El misterio de determinar la dirección de vuelo de los aparatos voladores enemigos. El misterio de dejar inconscientes a los seres de los aparatos voladores enemigos y de destruir los aparatos enemigos. Seguidamente, el texto describe con precisión las 31 partes principales de que está compuesto el aparato, la vestimenta de los pilotos, su forma de alimentación, y las 16 clases de metales que se necesitan para la construcción del aparato volador, del cual hoy día, lamentablemente, solo conocemos 3. Según el Mahabharata, 1200 años de los dioses corresponden a 360.800 años humanos. El sabio Brigu fue consultado acerca de las medidas que tenía la tienda celestial, y contestó a que el espacio es infinito, está habitado por santos y divinidades, es agradable y se halla lleno de toda clase de lugares habitables, cuyo límite es inalcanzable. Por encima y por debajo de su ámbito de poder, no se ven la luna ni el sol. Allí, los dioses son su propia luz, brillante como la del sol, y radiante como la del fuego, y tampoco ellos ven el límite de la poderosa y amplia tienda celestial, porque el mismo es difícil de alcanzar, al ser infinito hacia arriba, y siempre hacia arriba. El espacio universal está lleno de seres radiantes que tienen su propia luz. Tampoco este espacio es medible por los dioses. La investigadora irlandesa Sorcha Faal afirma recibir regularmente información de los servicios secretos rusos, que ella traslada a su página de internet, y detrás de quien estaría el famoso programador informático David Butt, autor del libro Código Rojo, sospechado de ser un creador de falsas banderas al servicio del poder. Denunció a este respecto los detalles de otro supuesto informe secreto ruso, afirmando que objetos voladores no identificados habrían atacado las instalaciones espaciales y base aérea de la NASA en Fort Worth, Texas, Estados Unidos, matando a cerca de 500 personas, como supuesta represalia por el secuestro del Vimana encontrado en Afganistán. La División de Sistemas de Aviación, responsable de la ingeniería del software que se requiere para controlar el espacio aéreo de América del Norte, habría sufrido un ataque sostenido, de casi media hora de duración, por fuerzas alienígenas, dirigido quirúrgicamente solo contra el personal especializado que trabajaba sobre el Vimana o se encontraba custodiándolo insólitamente. El supuesto ataque fue filmado, pero el organismo aclaró que lo documentado en el video se trataba solo de explosiones de transformadores causadas por rayos, circunstancias que no se aprecian en ningún momento del video. La intención del gobierno estadounidense, al capturar y transportar el Vimana a los Estados Unidos, siempre según la investigadora Faal, habría sido transferir su tecnología a otra nave alienígena, capturada en 1980, llamada extraoficialmente el Triángulo Negro, una máquina voladora que funcionaría con tecnología inversa. El combustible de estas máquinas pudo haber sido el mercurio en un proceso de calentamiento o vaporización del mercurio. No hay certezas sobre ese combustible, dado que una parte de los escritos no se tradujo aún. También se habla del elemento 115, llamado unum pentium. Recordemos que la tabla de elementos químicos llega hasta el elemento 118, con el reciente descubrimiento de los elementos 113, 115, 117 y 118. La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, cuya sigla es IUPAC, ha anunciado
la incorporación de estos 4 elementos en la tabla periódica, pero el elemento 115 fue el elemento que informó en 1989 el científico norteamericano Bob Lazar, famoso denunciante del Área 51. Bob Lazar reveló al público que los ovnis poseídos por el gobierno de Estados Unidos eran accionados por un misterioso elemento 115. En ese momento, las afirmaciones hechas por Bob Lazar fueron etiquetadas como absurdas, ya que la comunidad científica no tenía conocimiento del elemento 115. Pero, todo el caso, Bob Lazar y el elemento 115, merece un video aparte. Me despido de ustedes, agradezco interactuar con mis videos, comentar y compartir. Saludos amigos, nos encontramos en el siguiente video, con otro enigma.